Capítulo 2. Todo se vuelve programable. La aplicación de la programación básica para el soporte de los dispositivos de IoT. Sigue el diagrama de flujo. En este capítulo nos dan las nociones esenciales sobre lo que es un diagrama de flujo para la toma de decisiones. Ya los que hemos visto la programación de lo que está generando Arduino o lo que desarrollamos en estas actividades de Arduino de la SparkFun, han sido un introductorio a este mismo nivel de pensar a pensar a cómo se programa, qué decisiones se tienen que asociar, cómo se deben de asociar, qué soluciones me van a proporcionar. Eso es parte de jugar a aprender haciendo. Nosotros tenemos claros que los diagramas de flujo son diagramas que se utilizan para representar estos procesos o flujos de trabajo. Ilustran cómo se debe funcionar en un proceso y muestran los estados de entradas y las decisiones tomadas y los resultados de estas. O sea, toda causa un efecto y el efecto a la causa vamos a darle una integración o interrelación. El software del sistema y software de aplicaciones y lenguajes informáticos son dos tipos comunes de software de computadoras. El software del sistema es el iOS o sistema operativo que va a utilizarse en el sistema para poder tomar acciones, ¿verdad? Y conversar entre las aplicaciones del usuario final y el hardware que tenemos integrado. O sea, el sistema operativo es un intérprete de hardware para el software y de software para el hardware. Los programas para software de aplicaciones se crean con el fin de realizar la tarea determinada o un conjunto de tareas. El software del sistema funciona entre el hardware de la computadora y el programa de las aplicaciones. El software del sistema y el software de aplicación se crean con un lenguaje de programación. Python es un lenguaje de programación de interpretado o en este caso interpretativo. Interpretado porque se interpreta qué es lo que quiere la persona hacer en el hardware, o qué quiere que el hardware entienda que quiere y necesita la persona. Variables de programación. Los lenguajes de programación utilizan variables para alojar frases, números u otras informaciones importantes que pueden utilizarse en la codificación. En las variables pueden conectarse el resultado del cálculo, es el resultado de una consulta a una base de datos o algún otro valor, x más y igual z. También tenemos que aquí el x, v, en este caso x, y, z, son las variables que pueden presentar características de cadenas de caracteres, ¿verdad? En esta integrabilidad vamos a decir entonces asociado que las variables pueden contener resultados de cálculos y resultados de consultas de bases de datos de trabajo común en algún tipo de valor, como lo he dicho, x más y igual z, o también pueden ser x, y y z, son variables que pueden representar caracteres, cadenas de caracteres, valores numéricos, direcciones de memorias o acciones y decisiones, donde por ejemplo a igual 10 lo que me está diciendo es que se asocia el valor 10 a la variable a. Las variables permiten que los programadores creen rápidamente una amplia variedad de programas simples o complejos que le indican a la computadora que se comporten de manera definida o predeterminada. Las estructuras básicas de programas, las estructuras lógicas más comunes son las del if-then, ¿verdad? Que permiten que las computadoras tomen una decisión según el resultado de la expresión. Por ejemplo, myVar mayor a 0, entonces es verdadero si el valor almacenado en la variable myVar es mayor que 0. Si es falsa, la computadora continúa con la siguiente estructura. Si es verdadera, la computadora ejecuta la acción asociada antes de pasar a la siguiente instrucción del programa. Vemos claramente la siguiente estructura del programa, que es el bucle for, que ejecutan un conjunto específico de instrucciones una cantidad de veces específica según la expresión. Las variables actúan como un contador dentro de un rango de valores que se identifica con un valor mínimo o un valor máximo. Cada vez que se ejecuta el bucle, aumenta la variable del contador. Cuando el contador es igual al valor máximo definido, se abandona el bucle y la ejecución avanza al siguiente nivel de instrucción. O sea, como lo vemos acá en el comando for i igual 0 y menor a 100, entonces vaya sumándole 1 y más, ¿verdad? Bring on screen y el counter, el valor del contador, cuánto vale i en ese siguiente nivel. Menos de 100, salen ahí los números, o sea, de 0 hasta 99, y después se sale la rutina. El bucle while, mientras,
Ejecuta con un conjunto específico de instrucciones mientras que una expresión sea verdadera. O sea, haga mientras, o sea, while value less, en este caso. Then, vamos a darle como valor. Vamos a ir viéndolo hacia abajo, que baja hasta 10. De 10 a 0. Aquí viene la siguiente práctica, que es un diagrama de flujo y los procesos que se tienen. Y se da lo que es un proceso, el dato, procesos predefinidos, terminación, decisiones, preparación, display, entre otros. ¿Qué es el bloque? Y aquí hagamos énfasis en especial a este bloque, que es la configuración de una variable, que es un espacio de entorno de trabajo muy ameno, simple, que se utiliza para programar, que es una herramienta de programación visual creada para principiantes y comprender mejor en este caso, los conceptos de programación, que permite que un usuario cree un programa sin introducir ninguna línea de código. Asimismo, distintas estructuras de programación a los bloques de color que contienen, en este caso, las casillas y espacios que permiten que los programadores ingresen valores y los programadores pueden unirse a las estrellas arrastrando y asociando los bloques adecuados. Los bloques específicos representan funciones. En este caso, selecciona y arrastra los bloques de funciones para el espacio, para este espacio, ¿verdad? Y complete las casillas requeridas. Vemos claramente que con Blocky yo puedo programar una serie de aplicaciones y entornos, especialmente con Blocky lo hemos usado en Arduino, lo hemos usado con Raspberry Pi y otros programas así de nivel mayor. Aquí vemos un blinking o LED using blocking, ¿verdad? Usando el blocking para hacer un destello, un encender y apagar un LED, usando el Packet Tracer. Entonces es una actividad bastante interesante. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje muy común diseñado para ser fácil de leer y escribir. Su filosofía del lenguaje es hermoso, es mejor que feo, explícito es mejor que implícito, simple que es mejor que complejo, complejo que es mejor que complicado, y la legibilidad es importante, que me permite Python. El intérprete de Python comprende y ejecuta el código Python. El código Python puede crearse en cualquier editor de texto. El intérprete de Python están disponibles para muchos sistemas. En la máquina de Linux, el intérprete de Python usualmente instala en user/bin/python o user/bin/python3 los archivos. Con el nuevo instalador de Windows de Python, Python se instala de manera predeterminada en el directorio de inicio del usuario. Una vez instalado el intérprete de Python, funciona de manera similar al shell de Linux. Eso significa que cuando se invocan sus argumentos, lee y ejecuta los comandos interactivamente. Cuando se invoca dicho argumento, el nombre del archivo, el nombre de los archivos de entrada estándar, leer y ejecutar en el script, ya se va a dar informado. El intérprete de verdad de Python, como nos estaba hablando, para iniciar el intérprete simplemente escriba Python o Python 3 en el indicador del shell. El shell también símbolo de sistema. En el modo interactivo, el intérprete espera los comandos. El indicador principal está representando por 3 signos de mayor que, ¿verdad? Las líneas de continuación están representadas por 3 puntos y el indicador, mayor seguido, indica que el intérprete está listo y está operando. Variables y declaraciones básicas de Python. El intérprete recibe y ejecuta las declaraciones interactivamente. Por ejemplo, numéricamente actúa como una calculadora simple. Las variables especiales contienen el guión bajo, ¿verdad? Como resultado de la última expresión publicada. En el caso si se utiliza una variable no definida, que se obtendrá como resultado de un error, ahí está la nomenclatura del programa. Y para asignar valores a las variables, utiliza el signo igual. Acá tenemos la declaración de población, la declaración de publicación. Imprime el resultado de las expresiones. Además, se utiliza el carácter de las barras invertidas para sustraerse a los caracteres. Por ejemplo, una cadena que utilizan comillas dobles, pero que también necesita, en este caso lo vemos, una comilla dentro de la cadena, ¿verdad? De lo que hay que hacer. Y
En este caso, las comillas simples o comillas dobles pueden utilizarse para envolver a la cadena. Las funciones permiten que un bloque de códigos reciban un nombre y se vuelvan a utilizar según sea necesario. Aquí es donde Python se vuelve más un entorno amigable, ya que va a ser transparente muchas veces para el usuario y programador. O sea, definir los conceptos que se están dando para que se pueda dar la transferencia de conocimiento. Python admite muchas funciones y tipos de datos útiles. Algunas de las más importantes son las siguientes. En este caso, range, que genera una lista de números utilizados generalmente para iterar, los bucles de for, range stop. En este caso, la cantidad de números, y aquí hago énfasis, a penetrar desde el cero, ¿verdad? Aquí hacer énfasis es recordar esta cantidad de rangos. El range start y stop, que es el número de paso, propiamente, que da inicio, el número de inicio de secuencias de los datos. El número puede ser un simple concepto de toma de decisión. El número finalizado en la secuencia y diferenciación entre ellas en el número de la secuencial va a tomar un peso y un valor de medida para el siguiente nivel. Tenemos también tuplas, que son secuencias separadas o también separadas o preventivas, ¿verdad? Podríamos decir ahí. En este caso, podemos considerar que las listas de secuencias de objetos de Python que pueden cambiar si se crean configurando distintos valores separados por comas, entre corchetes y otras situaciones. Funciones útiles, ¿verdad? Tenemos como los conjuntos de colecciones no ordenados, los elementos exclusivos, las explicaciones, y aquí hago énfasis, las explicaciones, digámoslo así, comunes, que incluyen verificación de pertenencia, eliminación de duplicados, una secuencia, cálculos secuenciales. ¿Qué más? En este caso importante, ¿verdad? Que se me vino a la mente son las aplicaciones comunes como son las de secuenciabilidad, como es memorias, como son sistemas de integrados de ALU, donde las unidades aritméticas se encargan de hacer los procesos matemáticos, el estándar de conjuntos, como la interacción, unión de diferencias y diversos, ¿verdad? Diferencias simétricas y diversos entornos, ¿verdad? De decisión. En este caso, las diferencias que vamos a tener, que sean simétricas, nos va a permitir dar una visión más amplia sobre el negocio y sobre los elementos que estamos interactuando. Un diccionario es una lista de elementos separados por comas, ¿verdad? Que es importante conocer. Y cada elemento es una combinación de un valor o clave única. Cada clave se separa de su valor por 2 puntos. Se puede acceder a actualizar o eliminar los elementos del direccionamiento. Tenemos que la estructura de programación, Python, va a tener el if then, el else, y vamos a ver el if, else, elfie. El bucle for, que itera, los elementos que cualquier secuencia pues puede observar o puede medir en una secuencia de una lista. Y acá tenemos el bucle de while, que ejecuta un bloque de códigos si la expresión es verdadera, que es lo que hemos estado hablando en este momento. Con la práctica de configuración de entornos de servidores virtualizados vamos a poder reforzar y mejorar sobre estos conceptos de virtualización. Y la práctica de programación básica de Python nos llevará a entender cómo configurar un servidor con Python, montarlo, los servicios básicos de la programación del entorno y de Python, que es esencial para pues trabajar con él. También tenemos el juego simple de Python, ¿verdad? Crear un jueguito simple de la estructura. Y en este caso, la creación de sus ideas y prototipos. Vemos que, primero, la definición de la creación de un prototipo es la creación de un proceso de creación de un modelo de trabajo, de un producto o de un sistema. Normalmente para nosotros va a ser sistema. En IoT, esto ayuda a tener habilidades de diseño, habilidades eléctricas, habilidades físicas, mecánicas, habilidades de programación y a comprender cómo funciona un TCP/IP.
Debido a que los IoT aún están en desarrollo, todavía existen tareas desconocidas por descubrir. Este es un gran momento para inventar, algo que forme parte del IoT. Tiene plena capacidad de funcionamiento, pero no de prueba de fallas. Es una versión real con capacidad de funcionamiento del producto. Se utiliza para evaluar los rendimientos y mejoras del producto. La parte interna y la parte externa están completas, ¿verdad? Y sus productos es relativamente costoso. En IoT se pueden utilizar para demostrar las tecnologías. ¿Cómo crear un prototipo? En un equipo de Google utilizo el método rápido de creación de un prototipo para crear un Google Glass. El Kickstarter, Indigo, Crowdfunder son los 3 de los numerosos programas de financiación colectiva de línea. ¿Qué invención de IoT se creará? Es las necesidades de requerimiento que tengamos. Materiales básicos, físicos que necesitamos. Un buen lugar para comenzar es, por supuesto, con Internet. Personas que nunca encontraron físicamente ahora pueden colaborar y trabajar juntas, ¿verdad? Gracias a la virtualidad. El Maker Media es una plataforma global para conectar a los creadores entre sí a fin de que intercambien proyectos e ideas. El Making Society tiene una buena sección sobre la creación de modelos de plástico y arcilla. Lego Mindstorm tiene una gran comunidad de colaboradores y fanáticos. Mecano o Hector Set es un sistema de contribución de modelos que consisten en las bandas de metal, placas, vigas, angulares, ruedas, ejes, engranes, todo lo utilizable con tuercas, empernos para conectar piezas que le permitan armar prototipos funcionales y dispositivos mecánicos. La impresión en 3D es el proceso por el cual se crea un objeto sólido en este caso, un archivo informático de un modelo de 3D. El kit de herramientas electrónicas, aunque es posible crear programas para casi cualquier computadora, algunas plataformas están diseñadas para principiantes. A continuación se indican algunas de las plataformas más populares, que son el Arduino IDE, que es una plataforma informática física de código abierto basada en una simple placa de microcontrolador y un entorno desarrollado para escribir el software de la placa. Se pueden desarrollar objetos interactivos que recogen información de diversos switches o sensores para controlar luces, motores y otros servicios físicos. Raspberry Pi es una computadora de bajo costo del tamaño de una tarjeta de crédito que se conecta a un monitor de computadora o un televisor. Se opera mediante un teclado y un mouse estándar. Es capaz de funcionar como una computadora desde navegar en internet o reproducir videos de alta definición. Crea hojas de cálculo, procesadores de texto y se usa en juegos. El BeagleBone es un similar a Raspberry, es un tamaño, y aquí lo digo, requisito de energía de aplicación, ¿verdad? Es un tamaño pequeño. El BeagleBone tiene una mayor capacidad que el de procesamiento con Raspberry Pi y por lo tanto es una mejor opción para aplicaciones de mayor requisito de procesamiento. Recursos de la programación. La programación es fundamental en la IoT. Para la IoT, la creación de un código personalizado es muy útil cuando se desarrolla, y esto es importante en la solución de IoT. Existen muchos otros recursos gratuitos que pueden ayudarlo a aprender sobre la programación. El MIT ha creado el curso OpenCourseware, OCW, que es una aplicación basada en la web de casi todo el contenido de los cursos del MIT, abierto y disponible para todo el mundo. OCW es un excelente lugar de familiarizarse con la programación informática de manera gratuita. Se pueden buscar cursos OCW en relación a la programación en el enlace oc.mit.edu course intro programming. Khan Academy, que es un sitio de web educativo sin fines de lucro creado en el 2006 para proporcionar educación libre de primera clase a cualquier persona de cualquier lugar. Las lecciones relacionadas con la programación informática se pueden encontrar en el caso de Code Academy. Es otro excelente recurso, se basa en la interactividad para diseñar a las personas a escribir y programar bien. Esos son parte de en general los programas informáticos necesarios que pueden ser controlados desde el sitio. Talleres de invención y emprendimiento de la comunidad. Entonces es probable que haya creado algo realmente genial que haces ahora. Existen varios lugares en donde puedes recibir ayuda para exponer sus ideas y prototipos. Investigue cuáles son las opciones disponibles en la comunidad. Internet tiene muchos recursos para ayudar para una idea que tenga eso. Una exposición
Kirky es un ejemplo que permite que los usuarios compartan sus ideas cuando se envía una idea u otro usuario Kirky. Pueden votar y elegir, desear apoyarla o no. Si una idea es buena, se puede convertir en un producto real y puede conocer más acerca sobre Kirky en el siguiente enlace. Ahí tenemos la configuración PLAPP con Raspberry Pi, cómo se utiliza. El laboratorio instruccional del PLPP. Y el proceso de interconectar la tablilla de PLPP Image al PLKit y hacer encender y apagar un LED. También tenemos la introducción a los Arduinos, que ya lo hemos visto, y cómo se van a implementar en el ejercicio diario. Resumen, los diagramas de flujo son diagramas que se utilizan para representar procesos. Existen dos tipos comunes de software informático: software del sistema y software de aplicación. Los programas para software de aplicaciones se crean con el fin de realizar una tarea determinada. El software del sistema funciona entre el hardware de la computadora y el programa de la aplicación. Las estructuras lógicas más comunes son las de bucles, que es el if, el then, if then, for y while. El blocky es una herramienta de programación visual creada para ayudar a los principiantes a comprender los conceptos de programación. Block implementa la programación visual mediante la asignación de diferentes estructuras de programación o bloques. Python es un lenguaje muy común diseñado para ser fácil de leer y escribir. Python es un lenguaje interpretado, por lo tanto requiere intérprete para analizar y ejecutar el código de Python. Python admite muchas funciones y datos, incluidos range, tuplas, listas, conjuntos, diccionario. Python también puede implementar dos estructuras denominadas elf y elfs. Hasta acá es donde tenemos el capítulo 2 y sus implementaciones sobre los introductorios de la programación.